Proyectos Especiales de la Universidad y encargada de la Hemeroteca Digital, pues que está dignamente dirigida por el licenciado León Felipe Cuenca Mejía, y agradezco a todos la presencia en el día de hoy. Cedo la palabra a la directora de la Oficina de Acceso Abierto, Edith Hernández García, gran compañera y amiga, y a quien le cedo el honor de darnos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a este evento académico que año con año se celebra. Indiscutiblemente, nuestra realidad nos ha llevado a una crisis por el conocimiento, y más aún sobre cómo y por dónde se expande dicho conocimiento. Por esta razón, es necesario llevar a cabo acciones que permitan la democratización del conocimiento. Nuestra universidad, pionera en el movimiento de acceso abierto en nuestro país, nos brinda plataformas de acceso abierto, entre ellas la Hemeroteca Digital, misma que hoy, a través del Seminario para Editores de Revistas Científicas de la UAM, ayudará a nuestra comunidad universitaria para estar a la vanguardia sobre temas de acceso abierto y su publicación. Con estas actividades de difusión, una vez más, la Universidad Autónoma del Estado de México da muestras del compromiso que tiene con la sociedad, por lo que resulta necesario recalcar que nuestra universidad seguirá aportando el conocimiento a la comunidad universitaria y a la sociedad en sí. Estamos seguros que gracias a las aportaciones que nos ha dado este seminario para editores de revistas científicas de la UAM, cada vez estamos más en vanguardia de la forma y los medios para publicar en acceso abierto. Muchas gracias, y continuando con las actividades del seminario, me ha permitido en la licenciada Nedina dar la bienvenida el día de hoy a la maestra Sheila. Ella nos dará una interesante plática sobre el tema de Amelica. La maestra Sheila es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la licenciatura en Sociología de la UNAM. Estudia la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es coordinadora de investigación en Redalic. Es especialista en temas de acceso abierto, socióloga de las ciencias y comunicación científica. Ha publicado diversos trabajos como Asociarse o Perecer, la colaboración funcional en las ciencias sociales latinoamericanas en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas y Colaboración Internacional en las Ciencias Sociales y Humanidades. También publicó sobre la inclusión, participación e integración en la revista Convergencia de Ciencias Sociales. El día de hoy nos acompaña abordando lo que es la plática Amelica, conocimiento abierto y sus beneficios para la edición de las revistas. Bienvenida, Sheila. Muchas gracias por la invitación también. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Veo que hay que están participando hoy muchas personas con las que ya he tenido el gusto de colaborar, con las que hemos tenido trabajo y colaboración desde Redalic, entonces es un gusto. Me gustaría compartirles mi pantalla. Les agradecería si me dicen si la ven correctamente. Sí, ahí está. Y si la ven en modo completo. Sí se ve. Maestra Sheila, antes de comenzar, ¿podría dar la sugerencia a los participantes, a los asistentes, de, por favor, si tienen alguna duda o comentario, si nos fueran a hacer el favor de irlo escribiendo dentro del chat del grupo, a fin de no interrumpir el proceso de comunicación con usted, escucharla, y al final de su participación, si usted nos permite, hacer la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro. Entonces ahí está la indicación
por favor, si pueden desactivar sus micrófonos. Ahí está el chat abierto y bueno, al final tendremos tiempo para platicar sobre todas sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría decirles un poco de qué va a ir esta charla que tendremos hoy. Mi objetivo es hablarles un poco de lo que hace Redalig y hace Amelica, ambas iniciativas en beneficio de la comunicación científica, pero en un tipo especial de comunicación científica, en una dirección hacia la inclusión y hacia actividades o prácticas no comerciales. Hay un micrófono abierto, entonces les pediría amablemente si lo desactivan. Muchas gracias. En específico me gustaría hablarles hoy de en tres partes. En la primera parte me enfocaré a hablar del contexto general de comunicación científica y del acceso abierto, sobre o sobre algunos de los eventos pues, en los que se enmarca en la actualidad el debate sobre acceso abierto y ciencia abierta, ¿no? En segundo lugar, voy a enfocarme a hablar de Redalig, de Ameli, de lo que hacen, de lo que son, de la integración que tienen y de los servicios que ofrecen y de los que muchos de ustedes ya hacen uso, y articulando esto con este tema de corresponsabilidad en la comunidad académica, pensando esto como un conjunto de prácticas que justamente pues son tareas que recaen en una diversidad de actores de los que ustedes son parte, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Voy a compartirles en el chat este enlace. Me gustaría que ingresen ahí, por favor. Se los estoy mandando en este momento. Es muy sencillo, es un enlace donde que tiene la intención de conocernos un poco antes de empezar, ver de la diversidad de integrantes que hay hoy. Ya tienen el enlace en el chat. Es muy sencillo, entren al chat, les va a hacer una pregunta, hay que responderla y ya, es todo lo que hay que hacer. Ok, voy a desactivar un momento mi cámara, estoy teniendo problemas de red, pero sí, esperemos que mejore. Ojalá estén entrando a esta opción de Mentimeter. Solo es una pregunta para empezar un poco a conocernos antes de empezar de lleno. Ok, la mayoría viene de México. Voy a compartirles también estos resultados de lo que ustedes están respondiendo. Que parece que es una comunidad principalmente de editores mexicanos y de especialistas de aquí. Siguen respondiendo. Ok, bueno, es interesante saber entonces de qué parte se conectan. Bueno, siguiendo con nuestra charla, pues es muy interesante ver que la comunidad de los que están ahorita conectados provienen principalmente de México, porque México es uno de los países que está participando en este primer punto del cual les quiero contar, que es la consulta regional sobre la recomendación en ciencia abierta de la UNESCO. Quise hablar de este punto porque es uno de los, como para poner un punto de referencia acerca de dónde o hacia dónde se está dirigiendo el debate o cuáles son los intereses globales o los intereses que tiene la comunidad global en términos de comunicación científica. Entonces, como ustedes saben, esta es una recomendación, este es un esfuerzo de la UNESCO que tiene como objetivo emitir una recomendación en términos de ciencia abierta para todos los Estados miembros, incluido México, ¿no? Entonces, en función de eso, se han establecido consultas regionales. La última de ellas fue hace un par de días, donde
un montón de especialistas latinoamericanos y caribeños se reunió para hablar sobre las problemáticas que identificamos y que consideran urgentes para abordar en esta agenda. Y bueno, Redalic y América fueron parte de esta discusión este 23 de septiembre, donde se abordaron temas como la necesidad de cambiar prácticas en términos de datos, de infraestructura, de software, etcétera, en esta eh, eh, cultura del openness, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos que hizo Redalic fue que el acceso abierto está consolidando el problema que de hecho buscaba combatir inicialmente, es decir, este tema de disparidades donde el acceso abierto parecía ser inicialmente el medio para llegar a un tipo de sociedad más equitativa, como se buscaba o se plasmaba en las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín, desde el 99 hasta el 2011, que fue la última de estas declaraciones, cuando de hecho ahora estas discusiones parece que van por otro lado y ya no es suficiente hablar solo de acceso, sino de todos los modelos y las implicaciones que están detrás de este tipo de acceso abierto, ¿no? Otro de los planteamientos que hizo Redalic en esta consulta global sobre ciencia abierta fue que el ámbito académico está perdiendo el control de su principal activo, que es el conocimiento, en el sentido de que Redalic y, bueno, no Redalic, sino en general toda esta serie de iniciativas y de canales de comunicación regional trabajan, hacen una labor permanente de comunicación científica que se está conduciendo ahora por prácticas que se orientan más cada vez por una lógica comercial, ¿no? Y finalmente, el planteamiento de que el futuro de la ciencia abierta y del acceso abierto dependen de un cambio en la evaluación científica es un tema que se ha debatido desde hace ya varios tiempo acerca de las implicaciones que tiene este por la forma en que se evalúa la ciencia, el conocimiento científico y a los investigadores desde esquemas institucionales. Entonces, este es un primer punto desde el cual podemos pensar o identificar eh, cuáles son los intereses que se están dando en esta agenda o agendas diversas de acceso abierto y de ciencia abierta. Otro aspecto es pues esta agenda global que se definió hace algunos años como la agenda central de la humanidad, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sostenible que se planteaban como meta el año 2021, que bueno, en resumen, sintetizan pues las urgencias de la humanidad en términos desde la erradicación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, en estos 7 objetivos, pues se plantean una diversidad de metas y de indicadores sobre los cuales se piensa que la humanidad va a alcanzar otras condiciones de vida. Sin embargo, pareciera ser que desde la comunidad académica tenemos otra serie de preocupaciones, como intenté representarlo en este esquema, donde sí, cierto, tenemos una serie de problemas que nadie niega y que por los cuales todos estamos preocupados, ¿no? Resumidos en estos 17 objetivos y demás, pero pareciera ser que en la comunidad académica es hasta cierto punto como impermeable hacia ese tipo de preocupaciones, porque nuestra preocupación como académicos y nuestra preocupación como instituciones o revistas y demás es formar parte de las principales posiciones de los rankings que catalogan, clasifican y jerarquizan nuestra actividad de comunicación científica, ¿no? Entonces, es hasta cierto punto un ejemplo de lo que podemos pensar como eh, disfunción cognitiva porque pareciera ser que sí estamos preocupados, pero no tanto si primero no podemos resolver estos problemas que desde la academia se plantean, ¿no? Otro aspecto del que quise hablarles también es rescatar este aspecto del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica,
que expresa una preocupación por parte de las instituciones latinoamericanas, que expresa la preocupación de una diversidad de académicos y demás actores que participan en este medio, sobre la manera en que se evalúa y se busca caracterizar la manera en que cada uno de ellos trabaja, ¿no? Es un... No se está viendo tu presentación. Se quedó ¿Ya no congelado. lo están viendo? Ahí ya estamos viendo. ¿Ven el modo completo o ven solo...? Ahorita ya se interrumpió. ¿La puedes compartir nuevamente, por favor? Ok, ¿ahora sí la ven? Ahí sí. Parece que estoy teniendo problemas al compartir en modo completo, así que voy a aventurarme a mostrarla así, aunque no sea en modo pantalla, si les parece bien. Sí, muchas gracias. Perdón. Continúa. No, gracias por avisarme. Entonces, volviendo al tema del FOLEC, pues es un esfuerzo encabezado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para que exprese esta preocupación que no es nueva, que no es, es decir, que no parte de no es una preocupación aislada, sino que es una preocupación que se ha expresado incluso de manera institucional por otros organismos, principalmente de ciencias sociales, como es Comexo, como ha sido Claxo, como han sido muchos investigadores que a partir de sus trabajos y de su actividad académica han dicho esta manera de caracterizarnos pierde de vista la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces, a partir del FOLEX se han hecho muchos o diversos encuentros y ejercicios de intercambio y de diagnóstico, y uno de ellos es que uno de los principios desde los cuales parte este esfuerzo sobre de encaminar hacia otra dirección la evaluación científica es esto, ¿no? Que se reconoce que desde el ámbito institucional se han consagrado sistemas de indización del mainstream como principales medios para caracterizar nuestra actividad académica, esto en detrimento de políticas de evaluación que consideren contextos institucionales para hacerlo, ¿no? Es decir, se desconoce nuestros medios, nuestros canales, nuestra idiosincrasia para generar conocimiento científico y proceder en esta actividad académica, y se adoptan pues estos circuitos mainstream como una manera de considerar lo que es bueno, lo que es valioso, lo que es correcto incluso, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto desde del cual quise retomar hoy como parte de este contexto general desde el cual se parte en, en nuestra discusión que hoy quise plantearles. Otro aspecto también del cual pues no podemos dejar de hablar, y menos en estos tiempos, es el tema y que ilustra muy bien la manera en que el conocimiento, en que la comunicación académica se está llevando a cabo, que es el tema que les planteo en esta lámina, ¿no? Del lado derecho pueden ver en un recuadro un posicionamiento que hizo el grupo de trabajo Claxo Conocimiento Abierto, que es una red, como ustedes saben, los grupos de trabajo son redes de investigación promovidas por Claxo de investigadores de diferentes países, principalmente latinoamericanos y de sur global. Entonces, bueno, solo para poner en contexto, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo recientemente hace posicionamiento respondiendo a este contexto o a esta respuesta de los grandes equipos editoriales, donde parece que abren, no se sabe por cuánto tiempo, lo que ellos consideran valioso o lo que consideran pues importante para estos tiempos del COVID y SARS-CoV-2. Entonces, lo que dice este posicionamiento es un ejemplo de lo que
de la postura de la academia en este sentido, ¿no? Es decir, pareciera ser que solo hoy que el COVID demanda respuestas globales y esfuerzos coordinados para llevar a cabo investigaciones que busquen tratamientos o vacunas o políticas públicas para gestionar pues esta crisis, pareciera ser que solo en este contexto abrieron lo que ellos consideraron valioso, no así otras problemáticas, el conocimiento que tiene que ver con otras problemáticas, ¿no? Pareciera ser que no hay entonces otros temas que sean de igual importancia, que merezcan esta apertura de este conocimiento. Y esto es lo que dicen claramente, ¿no? A diferencia de la manera en que lo hace Latinoamérica tradicionalmente desde hace muchas décadas, donde el contenido está abierto permanentemente, indiscriminadamente, porque se parte de este principio de democratizar el conocimiento y donde sus beneficiarios no solo son los lectores o investigadores de la región, sino es un, es es un beneficio generalizado que en el caso, por poner un ejemplo de Redalic, podemos hablar de un promedio de 8 millones de descargas mensualmente. Entonces, en ese sentido, vale la pena, este es un caso que expresa la manera en que el acceso abierto y el conocimiento científico se maneja desde estos diferentes actores. Por un lado, estos actores que parten de esta lógica comercial y por otro, esta diversidad de actores como es nuestra región que lo hace de manera natural desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por cuánto tiempo lo van a abrir? No se sabe. ¿Qué pasa con los demás temas cuya producción permanece con acceso restricto? Pues seguirá cerrada. Y bueno, parece ser que la apertura, esto es un ejemplo de que la apertura del conocimiento depende de la voluntad o no de grupos editoriales para disponibilizarlo. En este contexto, este trabajo expresa muy bien la manera en que el bienestar y la bonanza de la que gozan este ámbito privado de edición científica. Este es un trabajo de Alejandro Posada y George Shen, donde expresan o donde representan la manera en que estos grupos editoriales han ido pues mejorando sus finanzas por medio de esta compra de una infraestructura académica diversa, ¿no? Entonces, ellos hacen este esquema que empieza desde la generación de una pregunta, desde el establecimiento de métodos, recolección de datos, cómo se analizan estos datos, el proceso de escritura, el proceso de revisión por pares, una vez que esto se envía a una revista científica, la manera en que llega a los lectores, en que se distribuye, etcétera. Es decir, este proceso que principalmente para ustedes como editores es más que conocido. Y bueno, este esquema, cuando se le ve desde la perspectiva de aquellas herramientas que han comprado estos editoriales, pues bueno, aquí está, ¿no? Es un trabajo genial de estos investigadores que representaron la manera en que estos grandes grupos o empresas editoriales han ido cooptando cada vez más estos servicios que son de uso generalizado, como lo es para nosotros. Es el caso de Mendeley, ha sido el caso de Plum Analytics, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto generalizado es que la discusión del acceso abierto y la ciencia abierta se está dando. Por un lado, nadie discute y nadie podría hacerlo sobre la relevancia del conocimiento científico para erradicar y superar estas inequidades. Pero por el otro lado, pareciera ser que hay aspectos que nos dejan ver que sí, pero siempre y cuando no afecte mis intereses y sigo desarrollando como pues mi actividad comercial sin mayor cambio, como si se tratara de dos mundos paralelos, ¿no? Entonces, en ese sentido y en este contexto es que quise comenzar hablando para entrar al siguiente tema, que es lo que hacen Redalic Amelie, lo que son y lo que hacemos. En este sentido, ¿cuál es la diferencia? Tal vez principalmente con Amelie es que no estén familiarizados.
bueno, Redalig, ustedes lo saben, es este índice de revistas que opera desde hace aproximadamente 18 años, principalmente enfocado a las ciencias sociales, después también hacia las ciencias exactas, y desde hace algunos meses, ya no solo se trata de revistas iberoamericanas o latinoamericanistas, sino de todo el mundo. Y desde la otra perspectiva, Amelie Conocimiento Abierto, algo que me gusta contar siempre es que Amelica, es como se los acabo de contar, este nombre compuesto de Amelie, Conocimiento Abierto, y Amelie es un término náhuatl que hace alusión a estos nacimientos, a nacimiento en general, pero principalmente a estos nacimientos de agua. Entonces ese es el origen un poco de Amelica. Ambos proyectos trabajan estrechamente vinculados, y aquí les mostramos un poco la comunidad que han logrado congregar. Amelie tiene 2 años de vida, se lanzó en noviembre de 2018, y bueno, esto es el tamaño de comunidad que han construido. Por un lado, Redalí, con 1,372 revistas consolidadas, de más de 600 instituciones de más de 20 países, que suman poco más de 500,000 de artículos. Y por el otro lado, Amelie, con 133 revistas en consolidación, 1,300 revistas en Aura. Ahora les contaré un poco más acerca de estos proyectos. Casi 500 integrantes en la comunidad de OJS, de la que sé que algunos de ustedes ya forman parte. Más de 20 instituciones participantes y aproximadamente 175 instituciones editoras de revistas participantes. Son comunidades que se adhieren, que a partir de su adherencia a Redalig y a Melica expresan el tipo de modelo de publicación que llevan a cabo, que practican, que en conjunto reúne estas características. En primer lugar, que se trata de publicaciones en acceso abierto, publicaciones que no cobran al autor, publicaciones que no cobran al lector, que por un lado se trata de revistas con una calidad editorial expresada en criterios de evaluación editorial. Y por el lado de las revistas amélicas, se trata de revistas científicas que lo expresan por medio de la revisión por pares. Son revistas que indiscriminadamente publican en un lenguaje de publicación digital a partir de XML, sin excepción, y que a partir de su actividad editorial expresan o se adhieren a esta necesidad de modificar esta cultura evaluativa bien conocida por todos, que se basa en indizaciones específicas, con métricas específicas, que buscan formar parte o estar en rankings específicos, ¿no? Algo que omití decir es que todas las revistas Redalig forman parte de Amelica, tienen visibilidad en Amelica, no así a la inversa, porque, como lo comentábamos, las revistas en Amelica son revistas en consolidación, y bueno, que con trabajo junto con los editores, muchas de ellas ya están migrando hacia otro tipo de estándares más de mayor madurez y consolidación, y algunas ya han migrado, han pasado de ser revistas Amélica a revistas Redalig. Estos son algunos de los servicios que ofrecen ambos proyectos. Algunos de ustedes ya los conocen bien. Me gustaría, por ejemplo, señalar en el caso de Amelie, algunos proyectos que, como es el caso de, qué sé yo, la comunidad OJS, que es una comunidad abierta para editores, no solo Redalig o Amelica, sino editores en general, de una revista que dice, bueno, no está en mis intereses formar parte de esta comunidad o estas comunidades, pero sí está en mi interés tener una formación más en forma sobre OJS, ¿no? Entonces es una comunidad abierta que, como les decía, tiene más de 400 usuarios. Está otro proyecto que es el blog, los invitamos a leerlo. Y está este proyecto, por ejemplo, de Aura, que es un proyecto que se encamina a identificar las políticas de autoarchivo
de las revistas científicas, lo mismo que en el caso de las revistas OJS, está abierto no solo a revistas que quieren formar parte o que forman parte de estas comunidades, sino que se trata de un proyecto abierto, incluso tenemos revistas que no están en estos índices. Entonces, esto dirigido es otro proyecto u otro eje desde el cual Amelie se ha buscado ha buscado este empoderamiento a la comunidad académica y editorial a partir de esta comunicación de los tipos de licenciamiento y derechos de explotación, que bueno, es otro tema importantísimo en este camino hacia una comunicación científica más inclusiva y equitativa. Voy a compartirles en el chat otro enlace. Es otra pregunta. Contéstenla con toda honestidad. Aquí les va el chat en Teams. Ya se los pasé, es otra encuesta en Mentimeter. Y bueno, voy a mostrarles también los resultados de lo que están respondiendo. La pregunta es si hacen uso de este lenguaje de publicación para poder pasar a lo siguiente que quería mostrarles. Ok. Parece que está muy dividido en ese aspecto. 15 contra 15. Ok, esto quise hacer esto porque además de que hablar así es medio difícil porque pues, se pierde ahí el contacto humano. Quise preguntarlo, consultarlo con ustedes porque es el tema del cual quería hablarles. Vuelvo a la presentación. Que tiene que ver con esta tecnología de publicación digital que promueven Redalic y Amelie para sus comunidades de revistas. Se trata de un estándar que se adaptó hace ya varios años. En la actualidad, todas las revistas que ingresan y que forman parte cumplen con esta característica, que en resumen, además de buscar esta, que expresa esta manera, cambia este paradigma de trabajo que tiene que ver con la maquetación en PDF y que en general habla de inteligencia abierta y demás cosas que son bien conocidas por ustedes. Quise rescatar el aspecto de que se trata de un proceso que busca eficientar los procesos y que busca eficientar los recursos. A partir de un único proceso de marcación, se derivan todos estos productos que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Hay productos, hay un visor inteligente, un PDF que se genera de manera automática con varias plantillas a su disposición, dependiendo del diseño que elija cada equipo editorial. Se genera un HTML, el lenguaje natural, para la publicación en la web. Se genera también un EPUB y se genera también una versión móvil disponible para todos los soportes electrónicos, desde el celular hasta tabletas, etc. Entonces, quise rescatar el aspecto de que se trata justamente de un único proceso que genera diversos productos visualizables en diversos soportes, que además tiene una característica central, que es que dota la información de sentido. Es decir, cada vez que ustedes escriben o ustedes publican o los autores publican en nuestras revistas un trabajo, se trata ciertamente de información muy valiosa, de conocimiento muy valioso. Una diferencia que hace este lenguaje de publicación es que le dota a todo este conocimiento de un sentido que es identificable por máquinas. Aquí ponemos un ejemplo de dos imágenes sobre
la manera en que la información con la que cuenta un HTML tradicional y la información o el sentido que le da este nuevo lenguaje de publicación. Algo que me gustaría rescatar también es que una pregunta muy frecuente es que no tengo XML, no puedo entrar, ¿no? O por este requisito, por esta falta de como no puedo cumplirlo, no formo parte. Al contrario, lo que hacen tanto Redalic como Amelica es ayudar al editor para que justamente cumpla con este requisito y posteriormente se realice su evaluación para que pueda contar con esto. Entonces es una pregunta muy frecuente que incluso nos encontramos hasta en otros tipos de, no solo en la comunicación directa con los editores, sino hasta en otros espacios como la comunidad JS. Siempre es algo muy recurrido y bueno, quise rescatarlo. Este es otro de los desarrollos que ha hecho Redalic en términos tecnológicos, que es el diseño, el desarrollo de este plugin que en resumen lo que hace es articular lo que se genera en Marcalic de Redalic o en Amelica XML desde Amelica con el OJS de cada una de las revistas. Una vez que se generan los diversos productos de investigación o se procesan en este lenguaje, los equipos editoriales no hacen más sino hacer uso de este plugin para que se deriven esos productos y se visualicen en su página de OJS. El requisito es que se trate de una versión 3.0 de OJS o superior. Entonces, este es un desarrollo que Redalic hizo en beneficio de esas comunidades editoriales justamente para propiciar lo que desde el concepto se hace, ¿no? Propiciar el sostenimiento de las revistas que manifiestan y trabajan bajo un modelo de publicación no comercial, bajo estándares tecnológicos y procesos eficientes que no solo sean sostenibles en términos de tiempo, como lo expresa este esquema, que lo que hace es mostrar que desde la aceptación hasta un artículo hasta su visualización en el sitio de OJS de cada revista puede tomarse incluso hasta 2 horas y media en un costo económico bastante inferior de los precios que se manejan en términos de mercado, ¿no? Es un ahorro del 1500% en términos de tiempo respecto a los procesos de maquetación tradicional y bueno, es un servicio que está a disposición de las revistas que forman parte de esta comunidad. Otro de los servicios con los que cuenta o los que ofrecen Redalic y Ameli, ya hablamos del desarrollo tecnológico a grandes rasgos porque no podríamos hacerlo extensamente. Ya hablamos de los desarrollos tecnológicos, hablamos de las características que guían o que orientan en términos de modelo de publicación a ambas infraestructuras. Hablamos también ya un poco de la composición y la diversidad de ambas comunidades. Y también me gustaría hablarles un poco de esta propuesta metodológica que ha desarrollado Redalic para caracterizar el desempeño académico y toda la actividad académica que se desarrolla en la producción que se publica en sus revistas. Bueno, ¿de dónde parte esto? Esta es una manera a partir de la cual Redalic manifestó un interés, una manera de ver desde otra óptica la diversidad de mecánicas y prácticas a partir de las cuales se comunica nuestra ciencia, ¿no? Redalic desde 2012 propuso esta metodología, que es una metodología comprensiva, descriptiva. Ahorita se los voy a describir, se los voy a mostrar, voy a intentar mostrárselos un poco con mayor detenimiento. A partir de esta base de datos normalizada, donde Latinoamérica y principalmente las ciencias sociales y las humanidades tienen una representatividad significativa. Y bueno, entonces el objetivo de esta metodología es caracterizar la manera en que comunicamos y generamos ciencia.
¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo decir como lo interpretamos o buscamos representarlo con el esquema, los gráficos en tonos naranjas. No es lo mismo decir de qué manera estamos comunicando la ciencia, es decir, nuestras revistas publican y comunican de esta manera. No es lo mismo referirnos a eso que pensar en la manera en que qué tipo y bajo qué términos o estándares generamos ciencia en la región. De esta manera podemos hablar, por poner un caso de México o de Colombia, no es lo mismo decir los investigadores mexicanos escriben o generan este tipo de conocimiento en la disciplina de antropología que decir las revistas mexicanas o colombianas de antropología comunican la ciencia bajo estos estándares. Entonces, desde esas dos perspectivas parte esta metodología. Por un lado, hablar desde el enfoque editorial, por el otro lado, hablar desde el enfoque del científico. Es una metodología que se aplica a 7 entidades diferentes, lo mismo que podemos saber de un país, podemos conocerlo de una institución, de una revista, de un artículo, de un área de conocimiento, de una disciplina, incluso de un autor. En ambos enfoques. ¿A qué me refiero con qué podemos saber? Hago referencia a 3 tipos de indicadores. El primero tiene que ver con la producción, que hace referencia a la procedencia o el destino de la producción académica, es decir, de dónde viene y dónde se publica toda la ciencia que se genera y se comunica en nuestras revistas. Por otro lado está la parte de colaboración, es decir, dar cuenta de si se trata de un esquema colaborativo, es decir, en coautoría, o si se trata de un esquema de trabajo individual. Y si se trata de un esquema de colaboración, ver qué diversidad de actores participan en estas redes de conocimiento que dan lugar a lo que se genera, a lo que se escribe. Y, bueno, otro tipo de métricas que les iremos enseñando que tienen que ver con el uso o con el tiempo de revisión por pares. Aquí les pongo un ejemplo del flujo de publicación externa, que tiene que ver también con que nos brinda otra perspectiva acerca del papel que desempeñan nuestras revistas. Es decir, que se trata de canales de comunicación que sirven no solo para nosotros como investigadores regionales, sino como ustedes lo ven representados, se trata de publicaciones o canales de comunicación que dan servicio también a investigadores de otras partes del mundo. En este esquema lo representamos y vemos, por ejemplo, el peso que ha tenido la publicación procedente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de países de África, de países árabes, y la manera en que ellos también hacen uso de nuestras revistas. Por supuesto, publicaciones que, como hemos dicho al principio, publicaciones que se sostienen con fondos públicos principalmente, publicaciones que no cobran al lector, que nunca lo han hecho y que tampoco cobran por publicar. Y bueno, desde ese enfoque es que Realica ha buscado caracterizar la manera en que estas publicaciones son de uso también para comunidades académicas de otros ámbitos geográficos. Eso por un lado. Por otro lado, les muestro en esta imagen una representación acerca de cómo las revistas regionales comunican aportes de académicos latinoamericanos de otros países. Aquí en este esquema no se trata la producción nacional, sino que simplemente se representa la manera en que los investigadores latinoamericanos envían sus aportes a otros países latinoamericanos. Entonces, es un esquema que nos parece que representa pues toda la vida que encierran nuestras revistas, un dinamismo que es imposible que refleje un cuartil
es una actividad que difícilmente, que es imposible que se refleje a partir de un esquema de jerarquización del conocimiento, ¿no? O sea, epistemológicamente no parten de eso, a diferencia de estas métricas que sí buscan hacerlo y que sí buscan hablar que sí buscan dar cuenta de la actividad académica en sí misma y no de la manera en que lo reciben otros actores a partir de citas, por ejemplo. Por otro lado, también les enseñamos aquí un esquema que en lo personal a mí me gusta mucho, que es el que tiene que ver o que representa esta colaboración nacional o institucional, es decir, interacción entre académicos o investigadores de las mismas instituciones que generan conocimiento científico. Entonces es muy interesante ver la diversidad de comunidades nacionales e institucionales que se generan, por ejemplo, en Latinoamérica. Es impresionante ver el dinamismo que existe en países pocas veces representados o cuya actividad pocas veces es representada, por ejemplo, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Paraguay, como ustedes pueden verlo en esta imagen, y demás países del Caribe, como pueden apreciarlo. Entonces, este es un esquema con el que me parece representa muy bien la manera en que los indicadores o esta metodología Redalic 2020 concibe la actividad científica por sí misma y el potencial que tienen para mostrar el conocimiento científico y la actividad que hay detrás de ellos. Y por último, este esquema que habla o que representa la cantidad de países que se han sumado en la colaboración internacional, que como les decía al principio, tiene que ver o hace referencia con colaboración entre dos países o investigadores de dos o más países para generar un producto de investigación. Por si no alcanzan a verlo, voy a hacer un acercamiento. Como pueden ver, esta es una diversidad de países que vastísima y bueno, que representa la manera en que una parte del conocimiento científico ha sido generado a partir de redes de colaboración. No sé cómo voy en tiempo. Les dejo aquí también el contacto de Redalic y de Amelie. A partir de estos correos hay un equipo que permanentemente está respondiendo a toda la comunidad. Y bueno, estoy abierta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sheila. Tenemos ya algunas preguntas aquí en el chat. Bueno, te las voy comentando para ver si las puedes responder. Karina Flores Tuxpan nos menciona que, bueno, respecto a lo del XML, ¿no? Yo no sé cómo usar XML o cómo aprender para convertir un artículo en lenguaje XML. ¿Cuál es la forma o cómo es que funciona esta tecnología? Y pues cómo puede aprender a usarla. Ok, sí, claro, con mucho gusto y muchas gracias por su pregunta. Este lenguaje de XML es vamos a decirlo así, no hay un proceso automático, digamos, como si lo hay, digamos, así, que tienes un Word y le pones guardar en PDF y listo, ¿no? No se trata de un proceso automático, sino que se trata de un proceso que consiste en darle un tratamiento al artículo o al archivo completo. Es un software, de hecho, que por un lado, muy fácil de usar. Eso es algo que me gustaría señalar, no porque el hecho de que sea un software significa que se necesita ser un especialista, no es así. Entonces, es un proceso, ¿cómo hacer que tu artículo esté en este lenguaje? Redalic y Amelie disponibilizan este software, hay apoyo permanente para usarlo, apoyamos al editor en su uso, en todas las dudas que tienen permanentemente. Y bueno, ¿en qué consiste?
en realidad es simplemente cargar un archivo e ir señalando por medio de este software, ir atribuyéndole los cientos de etiquetas que tiene. Es decir, este es un título, este es un autor, este es un apellido, este es un año, este es no sé qué. Y bueno, algo que me gustaría rescatar también es que ya hay ambos softwares ya hacen un trabajo importantísimo de inferencia. Es decir, que una vez que tú cargas tu archivo, ya hay un trabajo importante que el mismo software hace. Entonces es de uso libre para uso gratuito para los editores que forman parte de esto, y el acompañamiento que hace Redalic y Amelie en este aspecto es permanente. Ok, muchas gracias. América Cortés nos pregunta, bueno, varias personas en realidad. Serrat Aranda y América Cortés nos preguntan dos cosas que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Una, ¿en qué consiste pasar el XML a OJS? Y dos, ¿cómo puedo utilizar el software de Matematic sin estar en Redalic o sin pertenecer a América? Ok, bueno, respecto a la pregunta del software de XML a OJS, es un plugin disponible, lo repito, para las revistas que forman parte de ambas comunidades, que se instala directamente en el OJS y que por supuesto necesita una configuración desde el Marcalic, pero que no tiene mayor trabajo que digamos el que implica la instalación de cualquier plugin. Es un plugin que se instala, se configura, por supuesto necesita una configuración sencilla desde el Marcalic, pero en eso consiste. Es un plugin que identifica vincula ambas aplicaciones y funciona. Quisiera aprovechar para pedirles unos segundos, abandono la conversación y me reintegro porque no reconoce mi cámara y quisiera ver si de esta manera lo hace. ¿Sí? Toma unos segundos. Sí, claro. Bueno, en lo que se reintegra Sheila, si tienen más preguntas, por favor póngalas en el chat para que podamos irlas contestando. Pues, bueno, mientras regresa Sheila, yo quisiera agradecerles a todos por su asistencia a a la tercera sesión del seminario. Ustedes saben que se hace de manera constante, 2 veces al año. En esta ocasión, pues, desafortunadamente por la pandemia, tuvimos que usar este medio, pero la verdad es que creo que ha dado gran resultado, y pues quiero agradecerles a todos su presencia, y también pues si tienen alguna duda, comentario, pues ya saben, nosotros estamos siempre con las puertas abiertas a través del licenciado León para apoyarlos y asesorarlos en lo que haga falta. Pues sin más, si tienen más dudas o comentarios, sugerencias o puntos que abordar, pues está abierto el chat. En lo que regresa la maestra Shea, pues les agradecería mucho su participación. Listo, ¿me escuchan? Sí, gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bueno, y respecto a la pregunta de cómo hacer uso de estos desarrollos sin ser parte, bueno, es una característica que se trata solo para
para equipos editoriales que forman parte de tanto de Redadelli como de Ameni. Creo que tienes el micrófono cerrado, León. Tienes razón, perdón, ya estoy hablando solo. Dorian Elisa Rodríguez nos pregunta que si este software es de uso en línea o se debe instalar localmente en la computadora. No, es totalmente en línea. Ok, nos preguntan también, ¿los artículos procesados a través de Marcalic pueden ser leídos por los rankings que evalúan la producción científica en las instituciones? No entendí muy bien su pregunta. Si pudiera especificarla mejor, pero de entrada se trata de artículos o sea, cuya lectura no depende de un soporte u otro. O sea, los productos no son... el uso de la lectura de los productos que se derivan de esta marcación, digamos, no tiene ningún problema en ningún tipo de soporte. Ok, Lisette Domínguez de Convergencia nos dice, bueno, primero, felicidades por la presentación y nos pregunta, ¿cómo incentivar al interior de los equipos editoriales de nuestra universidad la adopción y el privilegio de la metodología de marcación en XML JATS? En el sentido que está privilegiado el ahorro de tiempo y ofrece una manera inmediata de tener pues diferentes productos para la lectura y visibilización de los artículos. Muchas gracias por tu pregunta y es muy interesante y creo que es una pregunta que también nos hacemos. Creo que el valor que tiene este tipo de procesamiento o de trabajo de los artículos científicos es muy valioso, no solo en términos de eficiencia, sino en términos de lo que significa. Es decir, por eso les planteaba el contexto general que quise presentarles al inicio, porque hay una preocupación global en transitar hacia la ciencia abierta. Pero creo que hay que entender que para hacerlo, para llegar a eso y para ser parte de estas, o formar parte de estos cambios que se buscan de manera global, a lo que México se va a unir, por ejemplo, en el 2021, en esta recomendación de ciencia abierta, por ejemplo, por poner un ejemplo, no podemos hacerlo llegando con un PDF o no únicamente con un PDF. El PDF en sí mismo no es muy malo. No, eso no es una lucha contra el PDF, sino sobre estándares que nos permitan comunicar la ciencia bajo estándares con otro tipo de visibilidad, con otro tipo de organización en la web, usando inteligencia artificial. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sería muy importante hacer uso o pensar que la adopción de estos lenguajes de publicación no son solo no se trata nada más de un cambio de un formato a otro así de manera caprichosa ya no, ahora antes me pedían ahora me piden ¿no? Sino que tiene en sí mismo otro tipo de valor sin el cual son estándares sin los cuales no podríamos cumplir con estas agendas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que podríamos pensar la adopción de estos lenguajes. Por supuesto que implica un cambio en la forma en que trabaja un equipo. Ustedes lo saben muy bien. Aquellos que ya usan este tipo de lenguajes sabrán que ha implicado un cambio en los equipos editoriales, pero quizá un primer paso es perder el miedo, ¿no? Como lo decía una vez Eduardo Aguado, el fundador de Redalyc, decía que los arquitectos no dejaron de existir una vez que se inventó AutoCAD, ni los matemáticos dejaron de existir cuando se inventó el Excel o el SPSS o MATLAB, ¿no? Ni los diseñadores dejaron de existir cuando se inventó Illustrator y demás. Entonces, más bien yo creo que se trata de reconcebir a la edición científica, porque si no lo hacemos de esa manera, difícilmente vamos a lograr o formaremos parte de estos nuevos estándares que se promueven pues globalmente. Muchas gracias. América Cortés nos pregunta,
Si el software de Marcalic es libre, ¿dónde está disponible y cuánto está? Si está disponible, ¿y qué, perdón? Para su descarga, pero bueno, es en línea. Exacto, si es en línea, no puede descargarse, es en línea, es un software de uso libre para las revistas que forman de esta software abierto para las revistas que forman parte de la comunidad, y sí, no puede descargarse porque trabaja 100% en línea. Hay un micrófono abierto que no es el de León. Listo, gracias. Gracias. A ver, Raúl Alfredo Mesa nos dice que si puedes por favor poner la diapositiva donde viene tu correo. Sí, O claro. puedes dejar aquí en el chat también. Claro, se los dejo aquí en el chat. Les dejaré el mío, por supuesto, y más importante aún, los correos con los que pueden contactarse con ambas iniciativas. Aquí van. Gracias. Bueno, José Elías Chávez Díaz nos pregunta que si este tipo de marcación en XML puede considerarse como una estrategia de preservación digital. Sí, claro, es una de las características con las que de este tipo de lenguaje, y que bueno, es una manera también de pensar en el futuro de la ciencia, ¿no? O sea, es quizá alguna manera, por poner un ejemplo metafórico, es una manera de evitar que nos pase lo que le pasó hace siglos a la Biblioteca de Alejandría, que de un momento a otro perdió todo, ¿no? Este es una manera, por supuesto no nos va a pasar, ¿no? Es una metáfora, pero es una manera de pensar a la preservación, que no se trata solo de ver un archivo y bueno, yo lo tengo, no se pierde, sino de una preservación a partir de la web, ¿no? O sea, no es como de yo los guardo en mi carpeta y tengo dos respaldos, sino de una preservación en la web que permita que no solo se trata de no se borra un archivo, sino de su circulación permanente, ¿no? Okay. Pues sí, muchas gracias. Bueno, Jorge Ramírez de Ciencia Ergo Sum nos pregunta, las revistas que ya utilizan Marcalec, ¿cómo pueden solicitar que se instale el plugin de XML? Les sugiero que nos escriba y veamos el caso específico. De entrada yo le pediría que revise o si lo sabe, si usa un OJS 3.0 o superior, pero le pediría que nos escriba y con gusto podemos asesorarlo en su caso particular. Muchas gracias. Creo que son todas las preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta más. Claro que sí. Cuando nos mostraste el primer mapa del flujo de cómo iba cambiando el flujo de colaboraciones de Europa hacia América Latina y de cómo países de Europa estaban colaborando cada vez más en revistas latinoamericanas y cómo iba creciendo, ¿no? Dentro del análisis que ustedes han hecho de este fenómeno, ¿han encontrado una razón, una causa particular por la cual estos investigadores estén colaborando más en revistas latinoamericanas o más digamos, del continente americano? No, ciertamente no hemos analizado las razones que nos llevan a hacerlo. Lo que sí hemos identificado es que se trata de una tendencia que, como bien dices, es creciente, ¿no? Y que se da principalmente o muy particularmente en las ciencias sociales. Y bueno, ante eso pueden ser por varias razones. En primer lugar, puede ser por la temática de las propias de las revistas, la agenda de investigación que promueven y que tienen y que puede ser de interés para estos investigadores. Puede tratarse también por el hecho de que, como lo decíamos al principio, se trata de revistas científicas que no cobran ni a los lectores ni a los autores, y desde esa perspectiva puede ser muy atractivo, por ejemplo, para un investigador europeo, ¿no? Para quien es muy natural pensar que para publicar tiene que pagar, ¿no? Y de pronto puede encontrarse con que hay más de 1000 revistas acá que no lo hacen
y que nunca lo han hecho. Entonces, desde esa perspectiva puede ser que sea atractivo para ellos y, bueno, por otro lado puede ser que también hay un reconocimiento, principalmente un reconocimiento pues a toda la actividad y toda la vida editorial que se da en nuestra región, ¿no? Tradicionalmente abierta, muchas revistas de larga data, o sea, tenemos revistas que nacieron desde poco antes de la mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, puede ser que hay un reconocimiento, más bien hay un reconocimiento a nuestro ámbito editorial o al ámbito editorial latinoamericano. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lisette. Nos pregunta, más bien nos dice, mi pregunta es sobre cómo privilegiar e incentivar la metodología de Redalic, es decir, la metodología de marcaje de Redalic, frente a la de Cielo. ¿Cómo podemos impulsarla desde los equipos editoriales de nuestra universidad? Bueno, qué preguntas tan interesantes hace Lisette Domínguez, a quien tenemos el gusto de conocer y con la que trabajamos muy de cerca con su revista. Quizá, yo creo que desde Redalic se ha promovido Marcalic, ahora Meli promueve a Melica XML, pero por los valores en sí mismos, o sea, quienes ya han tenido experiencias diferentes de marcaje usando a los editores mexicanos, el Shema de Cielo y así el Cielo de cada país, pues también se habrán dado cuenta de la manera en que cada uno funciona y los beneficios que o ventajas que cada uno representa, ¿no? En lo particular, Redalic se ha preocupado por desarrollar un software que sea, ¿cómo decirlo?, de fácil uso. Es decir, la interfaz que usa en Marcalic o Amelica XML es en realidad muy sencilla. Entonces, entre otras ventajas que podríamos señalar, pero bueno, aquellos que ya que han tenido diferentes experiencias haciendo esta marcación, pues pueden comparar las ventajas y potencialidades que cada uno tiene. Y bueno, yo podría decir que Marcalic ha mostrado su eficiencia y bueno, es por ello que las revistas que usa o que Indisa, pues gran parte de ellas hace uso de este software, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Bueno, nos preguntan que si pudieras compartir la presentación. Sí, claro que sí. Las puedes dejar en el chat, estaría perfecto. Y bueno, también nos preguntan que dónde se puede ver la grabación. La grabación de la sesión se genera automáticamente en el chat. De cualquier manera, yo estoy subiendo las sesiones a YouTube. Las pueden consultar en las redes sociales de la Hemeroteca Digital de la UAM. Así la buscan en Facebook. Ahí están. Ya está la primera, la segunda se sube hoy y la próxima semana subiría esta, por si las quieren consultar después. Tenemos otra pregunta. Sí, claro. Nos pregunta Víctor Manuel Beltrán Morales, ¿cómo incentivar la participación de alumnos en revistas, ya sea con artículos, reseñas, etcétera, para que pues la comunidad de estudiantes se vaya formando en estos temas de cómo publicar? Muchas gracias por esa pregunta tan interesante pues que creo que es de interés para todos. Quizá una manera de acercarlos o de promover esto entre estos sectores es haciendo que las lean, ¿no? Y que entiendan o transmitirles la idea de que la comunidad de una revista científica está, que una revista más bien en un principio, en un sentido como primario, pues es una comunidad en realidad, ¿no? Una comunidad no solo de los que la hacen posible, sino de autores y de sus lectores y de todos aquellos que se interesan en sus temas. Quizá un primer punto es transmitirles esta idea de que son parte de una comunidad
que se interesa por temas comunes, ¿no? Y quizá a partir de ahí, pues incentivarlos a publicarles, transmitiendo también la idea de que, pues, no solo, o parte importante es formar parte de esta narrativa permanente de conocimiento, ¿no? Entonces, incentivarlos o promover entre ellos la cultura de la escritura, promover entre ellos la cultura de la lectura de este tipo de literatura científica, promover entre ellos pues aspectos que son básicos para publicar en estos tipos de canales, como es perder el miedo a escribir y promover el miedo a investigar, perder el miedo a desarrollar investigación original, no solo ensayos, ¿no? Entonces quizá son ideas que pueden ir abonando a que poco a poco los estudiantes puedan meterse en este asunto pues más frecuentemente. Permítame un momentito. Tenemos más preguntas. Nos pregunta Elizabeth Gómez sobre esta misma duda. Dice, hay revistas universitarias, sin embargo, no es bien visto que los autores sean de la misma institución. Nos pregunta si los alumnos también se consideran como parte de la misma institución o solo los docentes. Gracias por la pregunta, Elizabeth. Si se refiere a si un alumno o un docente se consideran en la metodología Redalí como para considerarlo como interno o externo o así, la respuesta es sí, porque la normalización se hace con base en la adscripción institucional. Es decir, el autor o investigador tiene como institución de adscripción tal lugar, independientemente de si se trata de un docente o de un alumno o de un chico que se acaba de titular. Entonces, en ese sentido, sí, sí se consideran igual. Ahora, no necesariamente, es cierto, no es bien visto este tipo de endogamia, pero tampoco es un pecado, es decir, en el sentido figurado, ¿no? Que esta práctica se dé no es tampoco algo que tenga que ser inaceptable, ¿no? Es algo, o puede ser un peligro cuando es como el porcentaje predominante, pero que esto pase tampoco es, digamos, el fin de la carrera, ¿no? De hecho, que es un aspecto, o puede ser un aspecto como para que los estudiantes comiencen a hacerlo, ¿no? Quizá el hecho de que se sientan más en contacto con una revista de su institución, como son las muchas que existen en nuestra universidad, pues puede ser un incentivo para ellos, pero no necesariamente es algo reprobable. No cuando no es, no tiene un peso, digamos, alto, ¿no? Ok. Y una última duda. Daniel Alejandro Valverde nos pregunta, ¿tendría sentido que una revista desarrolle su propio software para marcar artículos sin necesidad de usar Marcalic? Bueno, para que una revista haga uso de XML, pues puede encontrar los medios que más considere eficientes o sostenibles, ¿no? Hay infraestructuras como Redalic o Amelica que lo ofrecen, otras también lo ofrecen, hay empresas que lo ofrecen bajo un costo, y bueno, si ellos consideran que si el equipo editorial tiene medios para hacer este tipo de desarrollos, pues bueno, no sé qué revista lo haga, es como, no sé, creo que no es la norma en los equipos editoriales que tengan capacidad de hacer todo esto, pero yo diría que no, que para empezar cuando se trata hablando de XML, hay estándares que cumplir, ¿no? En este caso se trata de un XML bajo el estándar JATS. Entonces, no sé en qué medida una revista pueda desarrollar, digamos, un software de marcaje que pueda cumplir con estándares que lo hagan compatible, reusable, etcétera. Entonces, más bien ahí depende de que una revista piense en las implicaciones o límites y también, ¿por qué no?, potencialidades que esto puede tener. Sí, claro.
sobre todo el tema de la compatibilidad con, digo, hay que mencionarlo, ¿no? O sea, este XML también permite la cosecha de datos por bases de datos, por sistemas de indiciación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Tal vez haya el conocimiento de cómo programar, etcétera, ¿no? Pero este tipo de cosas no sé también qué tan, pues sí, qué tan factible sea. Sí, claro. Mónica Mata nos pregunta, ¿el XML se considera una variante de formato de edición en los criterios de indiciación? Una variante de formato de edición. Es como un formato de publicación, pues. Es como PDF, HTML, etcétera. Más bien, estos segundos se derivan de este primero, que es el XML, ¿no? En el caso de ambas iniciativas de las que les hablé hoy, sí, es un criterio para formar parte. Y sí, la respuesta es sí. Nos pregunta Liliana Romero de aquí de la Facultad de Arquitectura. Si ya una revista usa Mercalix, pero aparte tiene la versión impresa, ¿vale la pena conservar la versión impresa? Habría que pensar en cómo, si se trata de dos procesos ajenos, ¿no? Esa revista impresa es como si se hace por fuera, o sea, si por un lado se hace como todo este proceso de marcación y demás, y por otro lado se hace una maquetación aparte con los procesos bien conocidos por ustedes, pues no sé si más bien recae en la revista la valoración de si es sostenible, ¿no? Y en segundo lugar, pues también, sobre todo para la revista, pensar en si tienen los recursos, ¿por qué no? ¿No? Es decir, hay muchos lectores para los cuales todavía es importante este formato, principalmente en áreas como la arquitectura u otras disciplinas que hacen uso de recursos visuales o que todavía tienen como esta, ¿cómo decirlo? Nostalgia por soltar como el papel. Creo que perdimos a Shay. Creo que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya tenemos a Shay. Te un momento. Adelante. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues creo que llegamos al final de esta sesión y de este seminario. Hoy es la última sesión del seminario. Y pues antes de terminar, me gustaría agradecerles a todos por haberse conectado y por pues darnos su tiempo, ¿no? Estos últimos 3 viernes de este mes. Y bueno, también agradecerle a Sheila por tomarse el tiempo de estar con nosotros hoy y de compartirnos esta información. Acostumbrábamos pues dar un reconocimiento a todos los participantes físicamente, pero pues bueno, por las circunstancias tendrá que ser de manera digital. Lo voy a proyectar en un momento, permítanme tantito. Aquí está. Y pues bueno, me voy a permitir leerlo. El reconocimiento dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, otorga el presente reconocimiento a Sheila Godínez Larios por su participación como ponente en la plática Amelica, Conocimiento Abierto y sus beneficios para la edición de revistas, como parte del seminario para editores de revistas científicas de la UAM. El presente documento se expide en Toluca de Lerdo, México, a los 25 días de septiembre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo, y pues está firmado por nuestro secretario de Planeación. Bueno, Sheila, muchas gracias por tu tiempo. Este reconocimiento pues te lo haré llegar por correo electrónico. Y pues muchas gracias a todos por su participación.
También quería mencionarles que pues las constancias las estaré generando la próxima semana. Bueno, en el transcurso de las siguientes 2 semanas. Así que les pido un poco de paciencia. Se las haré llegar igual por correo electrónico. Y pues muchas gracias. No sé si Sheila quieras mencionar algo más. Bueno, solo agradecerles a la maestra Edith, a ti, León, y a la maestra Nedina y por la realización de este evento, y felicidades y muchas gracias. Al contrario, Shay, muchísimas gracias a ti por todo tu apoyo y por compartir todos tus conocimientos. También quiero agradecer a la maestra Edith su presencia y su apoyo como siempre. Reconocer también su gran labor frente a la Oficina de Conocimiento Abierto y como responsable del repositorio institucional. Y también darle las gracias a León por su trabajo comprometido. Gracias a él, la realización de este seminario ha sido todo un éxito. Y les agradezco a todos pues su presencia a nombre del rector, el doctor Alfredo Barrera Vaca, y del doctor Raimundo Marcial Romero, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. Estamos muy agradecidos con ustedes por su presencia y estamos siempre abiertos para apoyarles, también para recibir propuestas, opiniones y demás, para siempre estar mejorando nuestra hemeroteca digital. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Edith, no sé si gustas agregar algo más. No, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades, como siempre, un orgullo contar con representantes como ustedes, Shay, de Redalic, con tanta experiencia y sobre todo compartirlo con la comunidad, ¿no? Que están totalmente interesados, lo vemos en el chat. Mucha labor aún que hacer. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, con esto terminamos el seminario. Pues tengan muy bonita tarde. Bueno, también sobre las constancias, se las voy a estar enviando. Si por alguna razón no les llega en el transcurso de las siguientes 2 semanas, por favor mándenme un correo para pues podérselas hacer llegar y que no haya ningún problema. Y pues bueno, eso sería todo. Que tengan muy buena tarde y nos vemos. Gracias, buena tarde, un saludo a todos. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.